consideras los fondos indexados como ese camino hacia la libertad financiera? Sí, son parte de la solución. Las carteras que tienen más peso en renta variable, pues están rentando básicamente entre el 8 y el 9% anual. Si tú compones ese 9% anual durante 10, 15, 20 años, pues al final es jubilarte con 200.000 euros o con 500.000 euros. Estadísticamente, por cada 3 años de subida de las bolsas va a haber un año de bajada, y cuando baja, estadísticamente bajan de media del 20 al 25%. Ramón Blanco es autor del libro Fracasar para avanzar, fundador de Self-Trade y Self-Bank en España y cofundador de Indexa Capital. Hoy comparte su visión sobre cómo invertir con sentido común y comisiones mínimas. ¿Qué ventajas tienen los fondos indexados versus criptomonedas? Tienen muchas ventajas. Las criptos no generan nada, y no hay nada de nada más que la demanda y la oferta de personas que creen que eso tiene un valor. Lo que se debería estudiar en los colegios es qué ocurre con el interés compuesto, y lo deberíamos aprender todos de chiquititos. Lo que te va pasando es que en periodos de 10 años vas doblando tu capital. Por eso es tan importante ahorrar a largo plazo, y por eso es tan importante no asustarte cuando los mercados caen y seguir con tu rumbo fijo. La gestión indexada va a la gestión activa por dos razones. Uno es porque tema muy automatizado, entonces las comisiones son muy bajitas, muy bajitas, muy bajitas. Claro. Y la segunda, porque no hay una persona decidiendo cuándo comprar y cuándo vender. ¿Cuál es la cara oculta de los fondos indexados? La cara oculta de los fondos indexados. Imagina tener en tus manos todos estos libros de los expertos que han pasado por este podcast. Obtendrás conocimiento real, estrategias probadas y claves que podrán transformar tu forma de ganar, de ahorrar, de invertir y proteger tu dinero. La mejor parte, que puedes conseguirlo completamente gratis. Cuando consigamos los 10.000 suscriptores, vamos a sortear este pack exclusivo con los libros de los autores que han pasado por este podcast. Participar es muy sencillo, únicamente tienes que darle al botón de suscribir y automáticamente entrarás en el sorteo. Así que, darle al botón de suscribir y prepárate, que comienza el episodio. Pues, Ramón, ¿por qué fracasar es importante para triunfar? Bueno, yo no diría que es importante para triunfar. De hecho, no le recomiendo a la gente fracasar, pero si emprendes, ¿no? Si vas a montar una empresa, pues estadísticamente lo más probable es que acabes fracasando, ¿no? La media de duración de una empresa en España es de 7 años. Eso quiere decir que si eso es la media, pues hay muchas empresas que están cerradas a los 3, 4, 5 o 6 años. Entonces, si estadísticamente es lo más probable, pues lo que tienes que hacer es prepararte para fracasar, lo que yo llamo fracasar bien. Y bueno, pues para ello hay una serie de cosas que se pueden hacer, ¿no? Se pueden preparar. ¿Cómo te puedes preparar para el fracaso? Bueno, pues te puedes preparar no garantizando personalmente las deudas de la empresa, porque eso lo que va a hacer es que no puedas realizar tu próximo emprendimiento. Se puede hacer no dejando deudas a Seguridad Social y Hacienda, porque te persiguen, como bien sabes tú como fiscalista, te persiguen personalmente durante el resto de tus días. Se puede hacer no saliendo de ese emprendimiento con un problema reputacional. Al final, si tú has montado una empresa grande y dejas a 100 personas sin cobrar durante 6 meses, eso es noticia, lo van a recoger los periodistas y te van a machacar, y eso te va a perseguir, ¿no? Y por supuesto se hace pues no llegando a tener un problema psicológico, ¿no? Muchos de los emprendedores pues nos obcecamos tanto en el emprendimiento, nos cuesta tanto asumir el fracaso cuando lo hay, que sales de allí pues con una depresión o incluso con algo peor, ¿no? Yo hay un momento, hay una fase en la que encuentro complicada de aceptar, y es cuando estás fracasando y te insistes en querer continuar, ¿no? Y nunca echas ese freno. ¿Cómo descubres ese momento, o cómo eres capaz de decir, bueno, hasta aquí he llegado, ya paso página y voy a otra cosa? ¿Cuál es ese momento, o qué te hace clic para que tú tengas que decir, paro aquí y continúo? Sí, bueno, creo que es algo muy personal, no creo que haya una receta universal, pero en mi caso, cuando perdí la ilusión, ¿no? Yo creo que cuando tú eres emprendedor,
solo se puede ser emprendedor si tienes mucha ilusión por el proyecto porque estás afrontando pues toda serie de dificultades, ¿no? En el momento que pierdes la ilusión, que lo empiezas a ver todo negro, pues ese es el momento de dejarlo. Yo diría que es una cosa entre medias de lo que hacen los americanos, ¿no? Que dicen fail fast, fail often, ¿no? Que es falla rápido y falla a menudo. Y lo que te dicen muchas veces aquí, tanto tus inversores como la gente en el sector en España, de hay que perseverar, si perseveras acabarás ganando. Yo creo que tiene que ser una cosa entre medias. Vale, ¿podemos extrapolar este aprendizaje a fracasar a la inversión? Algunos temas sí, Vale. Como por ejemplo a la hora de invertir en general, yo creo que es mala idea apalancar la inversión. Bien. ¿Vale? Es mala idea pedir un crédito para invertir. Sí. Es verdad que en determinados casos pues, se puede hacer y Sí. es verdad que se puede limitar ese apalancamiento, pero en general cuando apalancas la inversión lo que tienes que ser consciente es de que estás asumiendo mucho más riesgo del que tenía la inversión. Sí. Y sin embargo, bueno, pues otros temas más. Evidentemente, cuando emprendes, pues tienes socios, ¿no? Ese aspecto de tener socios, pues no lo tienes realmente en la inversión en renta variable o en renta fija, ¿no? ¿Por qué crees que en España está tan estigmatizado el fracaso? Pues es muy buena pregunta. Yo no lo sé. Ya. Solo puedo teorizar sobre el tema, ¿no? O sea, lo cierto es que cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, Sí. pues, bueno, pues la gente hablaba de manera natural de sus fracasos, ¿no? Oye, pues he montado una startup, he fracasado, ahora ya estoy en la siguiente. Se lo contaban al inversor. El inversor le preguntaba con naturalidad, bueno, ¿y qué has aprendido, ¿no? de ese fracaso? ¿Cómo lo has vivido? Y cuando volví a España, pues lo que me di cuenta es que la gente pues, que no habla de sus fracasos y que parece que todo el mundo ha ido pues, levitando sobre el mar, ¿no? De éxito en su vida, lo cual no es real, ¿no? Y lo cual a mucha gente pues, lo que hace es que producirle la sensación de que no se puede fracasar, ¿no? Y como no se puede fracasar, pues entonces no se puede asumir riesgo. ¿Por qué somos en España tan conservadores? Pues no lo sé, o sea, quizá viene de hace mucho tiempo, ¿no? Del siglo XVI, cuando estaba mal visto trabajar y asumir riesgos, ¿no? Lo que tenías que ser era pues terrateniente y vivir de las rentas y no asumir riesgos como los holandeses y los ingleses que montaban compañías para comerciar por el mundo. Puede ser no lo sé, por la guerra civil, que tuviéramos una generación que lo tuviera muy complicado y que prefiriera no asumir riesgos. O sea, el hecho es que España es un país muy conservador. España, para que te hagas una idea, tiene el 130% de depósitos sobre el PIB, depósitos es efectivo. Dinamarca tiene el 60%. Por darte algún dato más, o sea, España es el país número 15 más o menos en términos de PIB, de Producto Interior Bruto en el mundo. Somos, me parece que el 98 de 140 en actitud, en toma de riesgo, ¿no? Sí. ¿Cómo hemos llegado ahí? No lo sé, pero sí sé que hay que cambiarlo porque los países que no tienen emprendedores, que no montan empresas exitosas, pues 1, 2, 3 generaciones más tarde, pues tienen un problema serio. ¿Puede ser que los gobiernos no lo pongan fácil a la hora de emprender? El gobierno no lo pone fácil y esto no es tanto, aquí quizá no hay color político, no hay color. ¿no? Es, los gobiernos de la democracia no lo han puesto fácil. Hay un tema donde los políticos podrían hacer mucho, pero mucho, que es diciéndole a la gente que emprender es bueno. Claro. Que montar empresas es bueno, que ganar dinero es bueno. Se podría estudiar cómo montar una empresa, porque es un tema fundamental en los colegios.
Se podría estudiar en los colegios a gente que ha hecho mucho por España, pues como Juan Roch o como Amancio Ortega, que han creado cientos de miles de empleos en este país. Se podría poner el nombre de estos señores a campos, autopistas y colegios. Yeah. Bueno, se podría hacer muchas cosas, que es muy importante para dignificar la profesión de empresario y para agradecerle a los empresarios la labor que tienen, ¿no? Y sin embargo, un poco lo que ha venido siendo la política de los gobiernos durante la democracia hacia los emprendedores es de sospecha, ¿no? Si han ganado mucho dinero en muy poco tiempo, posiblemente es que lo han robado, ¿no? Y si alguien se ha hecho muy célebre en muy poco tiempo, pues es un vanidoso, un chuleta, y lo que hay que hacer es que agache la cabeza para abajo. Sí, de hecho ocurre cada vez que presenta el resultado Juan Roch, por ejemplo, pues sale a la palestra y si ha ganado un 1% más ha sido porque ha acabado robando más o explotando más a los trabajadores, y es fruto de todo lo contrario. Es decir, cada vez que presenta resultados sale en televisión, lo crucifican, y es justo lo que comentabas anteriormente. Así que hay que aprender de ellos, que crean cientos de miles de puestos de trabajo, pagan muchísimos impuestos aquí en España. Decías que habría que ponerle colegio, pero muchos de ellos lo han pagado ellos con impuestos, y creo que habría que dignificarlo mucho más de lo que se hace a día de hoy. A mí me gusta mucho una idea de Ismael Clemente, el consejero delegado de Merlín, que, bueno, él dice un poco en términos de broma que habría que darles títulos nobiliarios, ¿no? Ya. Pero sí que es verdad que eso no hace falta, además es un tema un poco pues de otra época, pero sí que se podría instaurar un premio y un reconocimiento, y darle y que los políticos hicieran una foto con él. Claro. Pues, oye, al emprendedor o los emprendedores que más pagan impuestos, ¿no? Claro. En España, y que sea un tema de orgullo, y que saliera ahí con su foto, mira la cantidad de impuestos que he pagado en este país. Sí, decía que en Estados Unidos los inversores le preguntaban a aquellos emprendedores que iban o que estaban solicitando rondas, ¿no?, de inversión, les preguntaban que si habían fracasado y qué habían aprendido de ellos. Me gustaría saber qué has aprendido tú de los fracasos que has cosechado. Bueno, yo he aprendido mucho. En el libro están algunos de mis aprendizajes. ¿Cuál ha sido el mayor de ellos? Bueno, mayores hay varios, ¿no? O sea, quiero decir, el más duro en términos de en la época en la que lo tuve, ¿no?, fue que yo tuve que cerrar una compañía, ¿no?, que se llamaba etc.com, que lo que hacía era que poníamos en contacto, además soluciona un problema que no está solucionado hoy en día. Hoy en día, si quieres buscar un mudancero, un electricista o un fontanero, pues lo tienes que buscar en Google y empezar a rezar para que ese señor o señora sea bueno, venga a su hora, tenga todas las garantías que tiene que tener, asuma su fallo si es que hay un fallo a la hora de arreglarte la cañería, ¿no? Entonces yo traté de arreglar ese problema pensando que... Bueno, pues mirando a Estados Unidos y viendo que allí había una compañía que había levantado mucho dinero, se llamaba TaskRabbit, en la época, que había levantado $40 millones del año 2012, que son bastantes millones de dólares, ¿no? Yo creí que eso era una validación de que existía un mercado, ¿no? Me equivoqué, no lo existía, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en ningún lado. Y entonces, bueno, pues levanté $1 millón, parte mío y parte de inversores, tuve que cerrar la compañía 3 años más tarde, y bueno, pues asumir que no has sido capaz de hacerlo, cuando además la anterior vez que había emprendido había salido bien, ¿no? Con lo cual tenía un aura de invencibilidad, ¿no? Claro. Asumir que no has sido capaz de levantarlo tú, asumir que le has perdido todo el dinero a los inversores, que has dejado en la estacada a proveedores, que has dejado en la estacada a tus clientes, bueno, pues es duro, ¿no? Aún así, siendo lo más duro en ese periodo,
pues quizás psicológicamente lo más duro es, lo cuento en el libro, Sí. yo jugué un partido de rugby, Lo leí. bueno, a finales de los años 80, y ahí jugábamos contra la mejor selección del mundo, que era la campeona del mundo, ¿no? Que son, para que le guste el rugby, son los All Blacks, que son la selección de Nueva Zelanda, que tiene una tasa de victorias del 80%, ¿no? Son una especie de Los Ángeles Lakers, ¿no? Sí. O del Real Madrid del fútbol. Y entonces en ese partido, que bueno, pues el que lo quiera está en el libro para que lo lea, pues España va a jugar el mejor partido que he jugado nunca en su historia, y yo voy a jugar el peor partido que he jugado en mi historia. Como consecuencia de eso, pues me echan de la selección. Wow. La prensa de la época, la prensa deportiva, pues me machaca, ¿no? Menos mal que no había redes sociales, ¿no? Menos mal que no había redes sociales, porque si no, esto se hubiera amplificado de manera horrible. Y bueno, pues lo aprendo de ello, me preparo y luego pues acabo volviendo a la selección y siendo internacional 14 veces más, ¿no? Qué bueno. Pero ese partido todavía hoy, fíjate que ha pasado pues, casi 40 años, no lo he podido ver. ¿Vale? O sea, está en internet, está por todos lados, si lo buscas está disponible porque es un partido muy famoso, y yo todavía no lo puedo ver. Hostia, yo te voy a buscar, y voy a verlo. Yo jugué al rugby, O sea, ¿Ah, sí? no te creas ni profesional ni nada, pero 3, 4 años jugué un campeonato de España y tal. Yo jugaba ala, era, ¿no? El ala, que era, ¿sí? Sí, jugaba de ala porque corría bastante bien. Y la verdad que se me daba. ¿En qué equipo? Era aquí en Málaga. En Málaga. Sí, era en la Universidad de Málaga, que era el equipo de aquí Málaga. de Málaga. Y bueno, te hice mis pinitos, pero yo soy de la época de John Alomu y tal, de gente. Pero bueno, de ese fracaso, es decir, moralmente, ¿cómo te levantas de esa historia? Bueno, lo primero es asumirlo. O sea, Es si difícil. no lo asumes, o sea, si piensas que es que ha sido mala suerte, que es que todo estaba contra ti, Claro. pues entonces no aprendes nada, ¿no? Claro. Entonces lo que tienes que hacer es reflexionar, oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues en el caso del partido, pues oye, era el primer partido que jugaba, tenía 20 años, pues, Claro. estaba nervioso, estaba mal preparado, había que entrenar mucho más, entrenar ciertas cosas mucho más, Sí. luego exponerse a situaciones de máxima presión mucho más, ¿no? Sí. Bueno, pues trabajando todo eso, pues lo que puedes hacer es levantarte, ¿no? Claro. Y rehacerte, ¿no? Y sobre todo ganar confianza para la siguiente vez, ¿no? En ese caso concreto. En esta empresa que comentabas, que era ETC, que la tuviste que cerrar, has dicho antes que seguía habiendo hueco, para ese nicho, ¿no? Para ese problema a resolver. Con todo lo que sabes a día de hoy y los conocimientos que tienes, ¿crees que serías capaz de volverla a levantar? No. Ni quieres, ¿no? No, porque fíjate, 13 años después es un problema que sigue sin resolverse. Vale. O sea, si tú quieres buscar un fontanero o un mudancero, pues lo único que puedes hacer ahora es buscar en Google, o ahora dentro de nada preguntarle a una IA. Una IA. Pero no tienes manera de saber quién es un buen mudancero, si ese es un buen precio, no se han desarrollado, ¿no? Y eso es porque, bueno, en resumidas cuentas, lo que ocurre es que si tú montas un servicio que va a hacer eso, lo que haces es blanquear un sector que básicamente se mueve en dinero negro, que no paga impuestos. Si lo blanqueas, si hay una factura de por medio, pues el señor tiene que pagar, el profesional tiene que pagar IRPF, pues un 30%, Su IVA. hay que pagar IVA, 21%, hay que pagar a la plataforma un 15%, ya tienes un 70%. Claro. Si eso lo sacas del sistema y el señor que contrata y el profesional se ponen de acuerdo, pues es mucho dinero, porque hoy un 35% para cada uno, ¿no? Y quien pierde, pues en este caso es el Estado. Yo creo que la tecnología todavía hoy no está preparada para eso. Posiblemente en algún momento pues las empresas puedan traquear pues dónde está el profesional con algún tipo de GPS en tiempo real, e incluso Hacienda pues pueda traquear dónde se han hecho esos pagos, y todo el mundo estará obligado a facturar el 100%. Bueno, ahora con la factura electrónica. Bueno, pues posiblemente eso se acabe solucionando algún día, pero desde luego no hoy. Habitísimo hace algo parecido, ¿no? Habitísimo hace algo parecido, pero
cuando yo empecé a Bitísimo, que a Jordi Ver le conozco, es un emprendedor estupendo. Cuando yo empecé con eso, Habitísimo ya existía, pero Habitísimo está en la parte buena del negocio, porque Habitísimo lo que hace es que le vende leads, Vale, sí. ¿no? Le vende oportunidades de venta Sí. al profesional. Vale. Y luego el profesional va y le cobra en negro el dinero a la señora que necesita Vale. la reparación del hogar, ¿no? Vale. Sin embargo, nosotros lo que queríamos era controlar totalmente la transacción, ¿no? Y entonces nosotros a quien cobrábamos era a la señora, le dábamos una factura y aquello incluía un seguro por si pasaba algo, ¿no? Vale. Con lo cual todo el proceso se acaba blanqueando. Claro. Eso es lo que no ha funcionado en ningún sitio del mundo. Vale. ¿Cómo te lleva, bueno, cuál fue el motivo para crear Indexa Capital? Pues el motivo para crear Indexa Capital fue doble. Uno es que estábamos François, Unai y yo, que son mis socios, montando BeWater, la primera versión de BeWater. Vale. Entonces, en esa primera versión lo que queríamos era montar una bolsa, ¿no? para startups, Sí. de manera que pues la gente que invierte en compañías no cotizadas pues pueda desinvertir de ellas con mayor liquidez. Vale. Hay un problema muy, muy grande en toda Europa continental, Sí. que es que inviertas en startups y si va muy bien la startup, pues puedes esperar que de media, después de 10 años, te vuelva el dinero. Claro. No antes. Y eso yendo bien la startup. Entonces, eso lo que hace es que sea un sector que se mueve poco. Claro. Tiene poca bueno, está poco dinamizado porque el dinero no vuelve al que lo necesita para que lo vuelvas a invertir. Entonces la CNMV se opuso a que creáramos, por una serie de cuestiones, se opuso a que creáramos ese proyecto. Y entonces Unai venía de Icharri. Icharri es un plan de pensiones una gestora, Sí. que gestiona el plan de pensiones de los funcionarios del País Vasco. Vale. Es un plan medianejo de 800 millones de euros. Y ahí lo que se había dado cuenta él es que bajar las comisiones y diversificar la cartera tenía mucho impacto en la rentabilidad futura. Vale. Entonces, en aquella época ya habían salido dos empresas en Estados Unidos Vale. que lo que estaban haciendo era acercar el mundo de la inversión indexada a los inversores particulares, que eran Wealthfront y Betterment. Vale. Y bueno, pues nos pusimos a mirarlo, se lo contamos a Luis y José Martín Caviedes, que son inversores de tecnología. Y dijeron, qué buena idea, esto es lo que tenéis que hacer, yo pongo el primer dinero, ¿no? Sí. Y nada, y nos pusimos a montarlo. ¿En qué año fue cuando lo creaste? Pues empezamos a mirarlo en el año 2014 Sí. y lo lanzamos a finales del año 2015. 2015. En diciembre del 2015. ¿Cuántos clientes tenéis actualmente? En Indexa tenemos casi 110.000 clientes. Wow. ¿Vale? Y 3.200 millones de euros bajo gestión. Qué bueno. Y bueno, pues crece mucho, ¿no? En el primer trimestre del año pues hemos crecido 270 millones de euros, ¿no? A razón de 90 millones de euros al mes. Qué bueno. ¿Consideras que es buen momento para invertir? Pues no lo sé. Si supiera si es buen momento, pues metería mucho dinero. Vale. Y si supiera que es buen momento, pues lo vendería todo, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho de Jack Bogle, que es el fundador de Vanguard, ¿no? Que es la gestora más grande de producto indexado del mundo. Y le decían, oye, Jack, cuéntanos algún consejo que te haya servido mucho en tu vida, ¿no? Y dice, mira, pues cuando empecé yo tenía un mentor, porque yo venía de la gestión activa, ¿no? Y tenía un mentor que me dijo, yo le pregunté, oye, cuéntame un consejo, ¿no? Que me sirva para toda la vida. Y dice, mira, Jack, el mejor consejo que te puedo dar es que nobody knows nothing, ¿vale? Nadie sabe nada. Dice, y eso es lo que me ha hecho ganar mucho dinero a lo largo de mi vida, ¿no? Claro. Entonces, nosotros lo que le recomendamos a la gente es que diversifique la cartera, que tenga un horizonte lo más amplio posible de inversión. Vale. Y con el objeto de reducir la ansiedad que te da pensar si es el buen momento o es mal momento para invertir, que lo haga periódicamente, ¿no? Vale. Ahí sí que
ahí sí que hemos tenido impacto en la sociedad y nos sentimos muy orgullosos porque el 80% de los clientes de Indexa Sí. ahorran periódicamente. Qué Algunos mensualmente, algunos trimestralmente, otros semestralmente, Vale. pero tienen aportaciones periódicas. Vale. Y eso sí que es un cambio de hábitos y de comportamiento pues muy relevante dentro de la sociedad española. Vale, luego te preguntaré por estas aportaciones periódicas, que es el famoso conocido DCA. Luego veremos qué impacto tiene y Muy demás. bien. Pero para el que no lo sepa, ¿qué es un fondo indexado? Pues un fondo indexado es un fondo que invierte solamente en índices. Los índices son es un producto sintético que refleja los precios de las empresas que están dentro, y las empresas que están dentro de los índices son básicamente las más grandes y las más exitosas de cada país. Pues en España tenemos el IBEX 35, entonces son las 35 empresas en general más grandes y más exitosas en el sentido de que dan el retorno exigido por el inversor. Sí. Y lo mismo sucede pues, en Europa con el Eurostoxx o en Estados Unidos con el Standard & Poor's 500, ¿no? Entonces, los índices, para que lo entienda la gente, la ventaja que tienen es que solo están dentro de esos índices las empresas que están dando el retorno exigido por el inversor en relación al riesgo que asumen. Y las que no lo cumplen van saliendo de los índices. Sí. Quizás se acuerde la gente de Andalucía, pues de una empresa que era tremendamente exitosa en Andalucía, que era Bengoa. Sí. ¿No? Entonces, Abengoa estuvo dentro de los índices, dentro del IBEX 35 durante años y años y años. Cuando le empezó a ir mal, ¿qué pasó? Pues que Abengoa salió del índice. ¿Y cuál entró? Pues entró la empresa que le iba bien, entró MásMóvil, ¿no? Sí. Entonces, los índices lo que hacen es que no te tienes que ocupar de saber qué empresas son buenas y son malas, porque dentro de los índices van a estar siempre las empresas que cumplen con esos requisitos. ¿Qué ventajas ofrece la inversión en fondos indexados versus la gestión activa? Bueno, pues la pregunta sería al revés. La pregunta sería qué ventajas tiene la gestión activa, porque yo no veo ninguna, ¿no? Vale. La gestión indexada, bueno, y esto es impepinable, o sea, bate a la gestión activa, ¿vale? En periodos de 10 años en más del 90% de los casos. Y esto da igual que sea Estados Unidos, que sea Europa, que sea el sudeste asiático, ¿vale? El 90% de los fondos de gestión activa se quedan por detrás de los índices contra los que se miden. Entonces, alguien nos podría decir, bueno, pero es que yo soy capaz de elegir ese 10% que lo va a batir. No. Bueno, pues no lo va a poder elegir porque hay una cosa que se llama que no existe persistencia estadística. Persistencia lo que quiere decir es que aquel gestor que ha batido en los últimos 10 años al mercado, dices, bueno, pues va a tener más probabilidad de batir al mercado porque es muy bueno, claro, que el que no lo batió. Bueno, pues no. Aquel que lo batió, básicamente, estadísticamente, tiene la misma probabilidad de batirlo en los siguientes 10 años que el que no lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que fundamentalmente, y salvo muy concretos casos, fue suerte. Vale. ¿Vale? Entonces, la gestión indexada bate a los índices, bate a la gestión activa por dos razones. Uno es porque, como esto al final es un tema muy automatizado y no tiene un señor que te lleva a los toros, ni que te lleva al fútbol, ni que te tiene que hacer unos repos, porque está todo automatizado, pues entonces las comisiones son muy bajitas. Claro. ¿Vale? Y la segunda de las razones por la que bate a la gestión activa es porque no hay una persona decidiendo cuándo comprar y cuándo vender. Esa pregunta que me hacías tú de ¿es buen momento para invertir? ¿No? Bueno, pues como no se sabe cuándo es buen momento para invertir, porque depende de muchas cosas, pues en general esos gestores activos se equivocan. ¿Vale? Y cuando Trump sube las tarifas, pues se salen del mercado, claro, y luego no saben cuándo volver a entrar de nuevo. Y cuando vuelven a entrar de nuevo, pues resulta que ya está por encima de los niveles previos de partida, ¿no? Vale. Entonces se pierde dinero. Yo creo que siempre es buen momento para invertir, siempre que lo haga. Es decir, el que está esperando, como decía justo ahora mismo, ¿no? ¿Cuándo va a caer el mercado para yo entrar y cuándo es el mejor momento para salir y te sale y luego quiere volver a reenganchar? Acaba fuera del mercado.
Entonces, esto viene un poco al hilo, ¿no?, de lo que decíamos antes de las compras periódicas. Te voy a poner dos supuestos, ¿vale? Uno con bastante o un capital decente para invertir y otro que es el que decías tú antes, ¿no? El que conseguía ahorrar e invertir. Entonces, con el primero de los casos, una persona que tiene, por ejemplo, 100.000 euros y quiere invertir en fondos indexados, ¿cómo le recomendarías hacerlo? Si esa persona no tiene ansiedad, que es muy difícil no tenerla, el mejor momento para invertir e invertir todo el capital, el mejor momento financieramente, si lo proyectas para el futuro financieramente, es hoy, ¿vale? O mejor, ayer. ¿Por qué? Porque el tiempo lo que va a hacer es que esa rentabilidad se vaya componiendo. Sin embargo, la recomendación para la mayoría de los clientes es, como siempre te vas a preguntar, oye, invierto ahora y resulta que no llegan a un acuerdo, o sea, no solo no llegan a un acuerdo en la guerra de Ucrania, sino que además Putin invade Letonia. Bueno, pues las bolsas van a caer, pues a lo mejor un 20, un 30 o un 40%, ¿no? Sí. Como siempre te vas a quedar con esa duda de si, oye, no tanto si es el mejor momento para invertir, sino no será el peor momento para invertir, ¿no? Entonces, como la mayoría de las personas tenemos esa ansiedad, ¿no? No dormimos bien por la noche, si vemos caer los mercados un 40%, pues entonces la recomendación generalizada es, oye, ¿cuánto quieres invertir? ¿100.000 euros? Pues divídelo, si quieres, en 12 meses o divídelo en 36 meses e invierte esa cantidad todos los meses, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer es que te va a reducir la ansiedad, porque a veces vas a comprar muy alto y a veces vas a comprar muy, muy barato a lo largo de esos 3 años. Sí, más o menos lo has definido, ¿no? Pero ¿puedes definir qué es el dollar cost averaging? Bueno, el dollar cost averaging es precisamente eso, ¿no? Es invertir periódicamente en algo, en este caso sería en la cartera de Indexa. Entonces, si yo invierto en el mes 1, invierto a 100 euros por participación y en el mes 2 resulta que ha bajado mucho el mercado, vuelvo a invertir la misma cantidad y está a 50 euros por participación, pues yo he invertido a la media entre 100 y 50. He invertido a 75 euros por participación. Bien. Vamos a ponernos en el otro supuesto. Esta persona, ¿no? O el español o el ciudadano medio que gana o cobra uno... Es que no es difícil, es diferente ganar de cobrar. El español medio que cobra 1.500 euros al mes, ¿cómo le recomendarías hacer esa inversión? Pues exactamente igual. Lo que le recomendaría es que con 1.500 euros al mes, posiblemente, tal y como está el país, en la mayoría de las zonas de España, pues lo va a tener complicado para llegar a fin de mes. Pero lo que le recomendaría es que si puede ahorrar 100 euros al mes, pues que ponga una transferencia de 100 euros periódica todos los meses a su cartera en Indexa. Y se va a encontrar pues que cuando se vaya a jubilar 10, 20, 30 años más tarde, pues va a tener un dinero muy interesante que va a complementar su pensión que con total seguridad, en términos reales, descontados por la inflación, va a ser inferior a lo que están recibiendo los españoles ahora. Sí. ¿Qué consideras ya que has sacado el tema, qué consideras del sistema de pensiones actual que tenemos? Pues muy buena pregunta. A ver, a mí me parece bien que exista una pensión estatal, y sobre todo me parece bien que exista una pensión pues que complemente, ¿no?, a aquellas personas que han sido más desfavorecidas en su vida y que han tenido menos posibilidad de ahorrar. Sí. Me parece muy mal, fatal, horrible todo lo que se está haciendo para desincentivar el ahorro adicional a esa pensión pública. La reforma que inició el ministro Escribano, pues la verdad es que ha sido una catástrofe. Sí. Básicamente lo que ha hecho es, cuando la gente estaba ahorrando para complementar su pensión en planes de pensiones individuales, pues básicamente lo que ha dicho es, oye, esto es un tema de ricos, solo pueden ahorrar los ricos, por lo tanto lo bajamos. Bueno, hasta ahí podrías decir, bueno, vamos a ver si lo complementa, como hacen en Reino Unido, con un sistema de empresas, donde las empresas te van aportando parte de tu sueldo a un plan de pensiones de empresa. Bueno, pues a lo mejor tiene sentido, ¿no? Sí.
Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que han puesto los planes de pensiones de empresa, que es un lío de montar para los empresarios, porque tienen que ocuparse del tema, tienen que hablar muchas veces con el comité de empresas, con sindicatos, y luego tienen que pelearse con sus trabajadores, que los trabajadores no quieren diferir el sueldo a 30 años, Claro. lo quieren hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha olvidado de darle algún incentivo al empresario, con lo cual el incentivo del empresario para poner un plan de pensiones de empleo es cero. Pero aún así podríamos decir, bueno, pero es que han puesto unos planes de pensiones estatales que los han ganado 5 gestoras, de los cuales nosotros somos una. Vale. ¿Vale? Y eso se va a impulsar a nivel gubernamental y eso se va a poner en los convenios de empresa para que las empresas se tengan que acoger a ellos. Sí. Bueno, pues después de año y medio, los planes de empleo del Estado tienen exactamente 0 euros dentro. Y es porque ni se han puesto en marcha, ni nadie los quiere impulsar, porque han puesto una serie de trabas y una serie de costes que no tienen ningún sentido. Con lo cual, pues es una reforma que no solo ha ido en la dirección de arreglar un problema, que es que los españoles en términos reales nos vamos a jubilar con menos dinero que los pensionistas de hoy, sino que lo ha hecho mucho peor, lo ha agravado. ¿Tú consideras los fondos indexados como ese camino hacia la libertad financiera? Bueno, no son la solución definitiva, pero sí son parte de la solución. Al final, por resumir mucho, porque tú puedes invertir en fondos indexados en renta variable, en renta fija, con una combinación de ellos, dependiendo del riesgo que quieras asumir. Pero en el siglo XX, pues aquel que haya invertido en fondos indexados del mercado americano, pues eso le ha dado un 9% anual. Desde que nosotros hemos empezado en 2015, las carteras que tienen más peso en renta variable pues están rentando básicamente entre el 8 y el 9% anual. Si tú compones ese 9% anual durante 10, 15, 20 años, pues al final es jubilarte con 200.000 euros o con 500.000 euros, ¿no? Depende del tiempo que haya pasado. Y eso es mucho dinero y es mucha diferencia a la hora de vivir tus últimos años, ¿no? Tener que estar confiando en que el Estado pues no deje de subir las pensiones o cada vez las deflacte más y poder complementar tus últimos años, ¿no? con tu pensión individual. ¿Qué papel juega el interés compuesto y el plazo o el tiempo en la inversión en fondos indexados? Pues es fundamental, ¿no? O sea, lo que se debería estudiar en los colegios es qué ocurre con el interés compuesto y lo deberíamos aprender todos de chiquititos. Y es básicamente pues que si algo te genera un 10% y tú no te lo llevas a tu casa, sino que lo sigues teniendo invertido y vuelve a rentar el 10%, al año siguiente no es 10% más 10%, un 20%, es 21%, porque el 10% que has dejado también ha sacado un 10%. Si todo eso lo compones a lo largo del tiempo, pues lo que te va pasando es que en periodos de 10 años, cada 10 años vas doblando tu capital, ¿no? Y por eso es tan importante ahorrar, y por eso es tan importante ahorrar a largo plazo, y por eso es tan importante no asustarte cuando los mercados caen y seguir con tu rumbo fijo, ¿no? Creo que has dicho 2 puntos que son cruciales. Uno, que cada 10 años dobla. Es decir, una persona con 25 años que empiece a trabajar, le quedan varios periodos de 10 años hasta que se jubila. Entonces, si vas doblando. Cuando utilizas calculadoras de interés compuesto, ves cantidades que dices, uy, esto no puede ser verdad, ¿no? Y te asusta, dices, joder, que es lo que dicen, ¿no? Si en los colegios no te explican el poder del interés compuesto, la gente no lo conoce, es que lo desconoce, es bestial. Entonces me parece crucial el interés compuesto y el plazo, cómo juega a tu favor, ¿no? Entonces, en periodos, ¿cómo gestionas el miedo en periodos como los que nos estamos encontrando ahora de incertidumbre? Bueno, pues lo gestionas advirtiendo, o nosotros lo gestionamos advirtiendo a la gente cuando hay años muy buenos, que los ha habido, ¿no? Años de subida del 20%, pues diciéndole a la gente,
no se espere usted que esto vaya a pasar todos los años. Es más, estadísticamente, por cada 3 años de subida de las bolsas va a haber un año de bajada. Y cuando baja, estadísticamente bajan de media del 20 al 25%. Claro. O sea que prepárese usted para ver estos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que llamamos una gestión de expectativas, ¿no? De todas maneras, o sea, cuando la gente se asusta, pues claramente no estaba en el buen perfil de riesgo, ¿no? Claro. No se había mentido a sí mismo, ¿no? Nosotros cuando entra alguien en Indexa, pues le hacemos un test de sus conocimientos, un test de su aversión al riesgo, que si duermes por las noches o no duermes por las noches cuando la bolsa cae, Vale. y luego de su capacidad de ahorro. Con eso, pues los clientes acaban pues, en un 70% renta variable, 30% renta fija, que es más o menos la media. Pero claro, si cuando Trump sube las tarifas y esto cae un 10%, te asustas, Sí. pues eso quiere decir que no puedes estar con tanta renta variable, no te has engañado a ti mismo. Claro. ¿Eres de los que piensa en que es bueno tener cierta parte de tu dinero en liquidez justo para estos momentos en los que cae la bolsa abruptamente? Sí. Sí y no. Yo lo que recomiendo es que el 80% de los activos de cualquier ahorrador estén en activos líquidos. Vale. ¿Vale? Activos que te puedas llevar a tu casa si las cosas se ponen mal, si tienes un problema familiar grave y te tienes que ir a una clínica de Estados Unidos de cáncer y tienes que disponer de todos tus ahorros, ¿no? Sí. Y luego que tengas un 20% pues en lo que se llama más activos más ilíquidos, ¿no? Que puede ser invertir en startups o yo qué sé, o en infraestructuras o en un parque eólico ¿vale? Sí. o en pisos para alquilar, ¿no? Si los pisos no son muy líquidos. Sí. Sin embargo, también recomendamos tener lo que llamamos 6 meses de colchón financiero, ¿vale? Bien. Que es ni más ni menos que yo pierdo mi trabajo y necesito 6 meses pues, para buscarme otro trabajo. Entonces, es recomendable tener 6 meses pues o bien en una cuenta remunerada o bien en un fondo monetario que puedas rescatar de un día para otro y donde no estés asumiendo nada de riesgo, ¿no? Lo peor Claro. que te puede pasar es que tengas que disponer de todo tu dinero cuando Trump ha subido los aranceles un 50% a los chinos, ¿no? Sí, es verdad que ahora son buenos momentos para los fondos monetarios o las cuentas remuneradas, pero hace unos años no lo era. En esa época, ¿dónde recomendarías tener ese colchón financiero? Pues justo ese colchón financiero en el mismo sitio, o bien en fondos monetarios o bien en cuentas de ahorro de un banco, porque y soy consciente de que igual incluso estabas perdiendo Claro. contra la inflación, ¿no? Pero es que es dinero que necesitas ante una emergencia, ¿no? Sí. Porque la alternativa sería ponerlo en riesgo. Pero ponerlo en riesgo significaría, pues eso, que si mañana Putin decide invadir Polonia, pues que has perdido un 30% y no tienes para mantener esos 6 meses que necesitas para rehacerte. ¿Qué ventajas tienen los fondos indexados versus criptomonedas, por ejemplo? Bueno, tienen muchas ventajas. Nosotros como filosofía no invertimos en cosas que no consideramos activos, ¿vale? Vale. Y para nosotros activos son activos lo suficientemente grandes, que el cripto ya lo es, pero tienen que ser activos que generen algo, Vale. que generen dividendos, que generen beneficios, ¿vale? Las criptos no generan nada, ¿vale? La inmensa mayoría de las Sí. criptos, lo que entendemos por el Bitcoin o el Ethereum. Entonces, lo que tiene que pensar el inversor que invierte en cripto, que hay muchas razones para invertir en cripto, es que es una apuesta especulativa, ¿vale? Porque no está sustentado más que por la demanda y la oferta. No hay un cash flow. No es una casa que tiene un alquiler y que genera un cash flow. No es un bono que paga un interés. No es una empresa que paga dividendos, ¿no? Aquí no hay nada de nada más que la demanda y la oferta de personas que creen que eso tiene un valor. Vale. Si mañana sale una criptomoneda que
pues no sé, que esconde mejor el rastro que estas criptos, o que exige mucha menos capacidad de computación y por lo tanto es más barata de hacer, Sí. o que es la que se empieza a aceptar por los países occidentales, pues es muy probable que las criptos que vemos hoy pues pierdan, no sé si todo, pero una gran parte de su valor, ¿no? Entonces, las criptos que hay hoy en el mercado, por definición, son activos muy, 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 muy volátiles, ¿vale? Entonces, yo no digo que no hay que invertir en ellos, pero que la gente tiene que saber en qué está invirtiendo. ¿Qué diferencia hay entre un fondo indexado y un ETF? Pues el fondo indexado es, como su propio nombre indica, un fondo, ¿vale? Tiene una estructura de fondo y por lo tanto necesita una gestora. Sí. Y dentro, pues lo que va a comprar son activos que replican a los índices. Muchos de ellos van a ser ETFs, ¿vale? Y los ETFs son lo que se llaman Exchange Traded Funds, ¿vale? Eso quiere decir que también tiene una gestora que gestiona ese fondo, pero son fondos que dan no liquidez diaria como hacen los fondos, sino que dan liquidez intradiaria, ¿vale? Entonces los ETFs se pueden comprar y vender como si estuviéramos comprando y vendiendo Telefónica, mientras que los fondos indexados solamente se pueden comprar y vender a final del día. Bien. La ventaja es, y aparte es diferente por país, es fiscal, ¿vale? En España, si tú compras y vendes ETFs, cada vez que ganes dinero vas a tributar. Sí. En un fondo, todas esos compras y ventas suceden dentro del fondo. Entonces, mientras tú no saques el dinero del fondo, nunca va a tributar. Y no solo eso, cuando te cambies de fondo, de ese fondo a otro fondo, tampoco nunca va a tributar hasta que te lleves el dinero a tu bolsillo. Entonces, en España hay una exención que es única en Europa sobre los fondos. Entonces, por eso es más interesante en España invertir en fondos indexados que en ETFs, pero en otros países no existe esa distinción, ¿vale? Vale. Por ejemplo, en Bélgica o en Inglaterra no existe esa distinción y por lo tanto pues te da igual invertir en unos que en otros. ¿Piensas que la acabarán quitando o ya han sonado campanas? Pues no lo creo, bueno, nunca no lo sé, ¿no? Pero a corto plazo no lo creo, porque fíjate, esto funciona al final por lobbies, ¿no? Sí. Entonces, en España el lobby bancario es muy fuerte, Wow. ¿vale? Y entonces, ¿quién se beneficia de esa exención de los fondos? Pues los cuatro grandes bancos españoles, el Santander, el BBVA, la Caixa y el Sabadell, tienen el 80% de los fondos que se venden en el mercado. Oh. No se van a dejar. Claro. ¿Vale? La ventaja fiscal, sin embargo, en Francia, ¿dónde está? Pues no está en los bancos, está en las aseguradoras. Entonces, ¿qué es lo que se vende en Francia? Se vende un producto de seguros, Sí. ¿vale? Se llama un seguro de vida que dentro tiene, ¿vale?, los productos financieros. Vale. ¿Por qué? Porque en Francia las aseguradoras son enormes. Todo el mundo, la mayoría de la gente conocerá AXA. Sí. Entonces, ese lobby de las aseguradoras es más fuerte que el lobby de los bancos en Francia. Y así, ¿no? Así por toda Europa. Entonces yo, bueno, no quiero decir que no se vaya a quitar nunca, pero me sorprendería que se quitase. ¿Cuáles son los errores comunes que suele cometer un inversor novato a la hora de invertir en fondos indexados? Bueno, los errores más comunes de un inversor novato, antes de los fondos indexados, y lo digo porque los he cometido yo, es invertir en general, ponerse a invertir en acciones individuales el grueso de su patrimonio. Yo no digo que no haya que invertir en acciones individuales, pero hay que invertir una parte pequeñita de tu patrimonio, ¿no? Entonces, lo primero es ponerte a elegir acciones tú mismo, porque lo normal es que las elijas mal. Lo segundo es invertir en acciones de mucho riesgo. Si vas a invertir en acciones y empiezas por invertir, lo normal es que inviertas en acciones de tecnología, en Amazon, en Tesla, ¿no? Que son acciones que tienen muchísima volatilidad, que hoy suben el 20%, que mañana bajan el 30%. Y luego a la hora de invertir en fondos indexados, pues yo creo que
que quizá el mayor error que a veces se ve es que la gente no se queda tiempo dentro de esos fondos, ¿no? Dice, bueno, invierto en el fondo indexado, pero luego me paso a un fondo de gestión activa y luego vuelvo al fondo indexado, ¿no? Los fondos indexados, como todo, que hemos hablado del interés compuesto, hay que dejar que el tiempo pase por encima de ellos para que esa magia del interés compuesto, esa composición de retornos, opere. ¿Consideras que una vez que ya inviertes en fondos indexados debes de olvidarte del dinero que has invertido? Sí, hasta cierto punto, ¿no? Vale. O sea, lo que sí que recomiendo es que la gente no esté mirando continuamente su cartera, ¿no? Que lo mire pues una vez cada 6 meses o una vez al año, vale. O cuando necesite sacar dinero, porque yo que sé, tiene que mandar a los niños a la universidad o se va a comprar un piso, pero que mientras tanto pues que no mire demasiado su cartera. Sí. Vale. ¿Qué es lo que? Bueno, es que claro, depende de la estrategia que vayas a realizar, es muy importante hacer los rebalanceos. Explica un poquito qué son los rebalanceos. Pues el rebalanceo es, la mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Cuando alguien entra en la página web de Indexa y le medimos ese test de conocimiento, test de capacidad de ahorro y test de si duermes bien por la noche, pues acaba con un porcentaje de renta variable, con un porcentaje de renta fija. Digamos que es un 50%, ¿no? En el caso de este señor del ejemplo. Si la bolsa sube mucho, ese 50-50, ¿qué va a pasar? Pues que la parte de renta variable va a subir muchísimo y la parte de renta fija se va a quedar quietecita o incluso va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al cabo del tiempo ese señor va a estar 70% renta variable, 30% renta fija. Empezó a 50-50. Sí. El rebalanceo es precisamente cuando se produce una diferencia significativa con respecto a lo que a donde debías estar, que es ese 50-50, es rebalancearte para volver a traerte al 50-50, lo que supone venderte renta variable y comprarte renta fija. ¿Qué hay detrás de eso? Pues que normalmente cuando las cosas han subido mucho están caras, claro, y cuando las cosas han bajado mucho están baratas, ¿no? Entonces es un sistema que te protege a ti de ti mismo, sí, en el sentido de que para un nivel de riesgo que tú has definido, pues al final tienes que estar en ese nivel de riesgo, que es lo que tú puedes asumir, y por otra parte, estadísticamente, estás comprando cuando tienes que comprar y estás vendiendo cuando tienes que vender. Sí, hablabas anteriormente de la gestión activa, ¿no? De aquellas personas que compran acciones individuales y demás. Entonces, ¿qué le recomendarías a esa persona que quiere cambiar de estrategia y pasar de gestión activa a gestión pasiva? Bueno, lo que le recomendaría es que lo hiciera ya, ayer, porque con el 90% de probabilidad está perdiendo dinero. Y si le produce mucha ansiedad, pues que lo haga poquito a poquito, ¿vale? Que vaya vendiendo 1.000 euros al mes de ese fondo de gestión activa que tiene, o incluso, si todavía tiene más ansiedad, pues que coja la mitad de ese patrimonio de gestión activa, que lo ponga en una cartera indexada y que lo vaya comprando. Qué bueno. ¿Qué piensas del futuro? Es decir, cada vez está más normalizado en España la gestión pasiva, los fondos indexados. ¿Qué piensas que nos va a deparar del futuro de la gestión pasiva en España? Bueno, yo creo que va a crecer muchísimo. O sea, en Estados Unidos la gestión indexada, ¿no? Me gusta tanto llamarla pasiva porque pasiva es quedarte quietecito, ¿no? Y hay un poco de rebalanceos y que hemos hablado de ellos. Sí. Pero en Estados Unidos está en el 50% del mercado. En Europa pues estará más o menos entre el 20 y el 25% por los datos que manejamos, o sea, como la mitad. Vale. Y en España no sabemos, pero está significativamente por detrás de ese 20-25%. Entonces queda muchísimo por delante para el mercado, ¿no? O sea, en España, entre planes de pensiones y fondos, pues hay unos 850.000 millones de euros. Vale. Que los gestionan básicamente los 4 bancos que hemos mencionado antes. Y nosotros, que somos quizá el mayor gestor independiente, no bancario,
de gestión indexada tenemos 3.000 millones. Ya. ¿Vale? O sea, Queda tela marinera para convencer a los españoles de que saquen el dinero de los fondos de gestión activa de los bancos, ¿no? Y lo pasen a gestión indexada con Indexa o con otros jugadores del mercado, ¿no? Con otros competidores. ¿Qué opinas de las redes sociales e internet en cuanto a que estén promulgando continuamente la inversión en fondos indexados? Pues que, como todo en las redes sociales, hay que mirar bien quién está haciendo esa recomendación, ¿no? O sea, no es lo mismo que haga esa recomendación pues una persona formada que cuenta las cosas con sus asteriscos, ¿no? Pues un señor que es CFA o que ha escrito diversos libros sobre el tema y que además te cuenta transparentemente si cobra o no cobra de la gestora, pues que un señor que tiene la cara tapada, que también los hay, que tiene una máscara de Spiderman y que promete que si inviertes ahí, pues que vas a doblar el dinero sin riesgo, ¿no? Yo creo que, como todo en la vida, pues hay buenos profesionales en las redes sociales, regulares y malos malísimos, ¿no? Y lo que hay que hacer es aprender a distinguirlos. ¿Qué estrategia seguirías tú si tuvieras que comenzar ahora mismo a invertir en fondos indexados? Pues la estrategia que he recomendado antes, ver qué capacidad de ahorro tengo mensual. Pues si yo cobro 3.000 euros al mes y puedo ahorrar un 10%, pues serían 300 euros al mes, y poner una transferencia periódica de 300 euros al mes y despreocuparme durante los próximos 10 años. Hemos hablado de todos los beneficios que tienen los fondos indexados, pero realmente tiene que tener algo malo. ¿Cuál es la cara oculta de los fondos indexados? La cara oculta de los fondos indexados, yo no la conozco, ¿vale? A lo mejor algún día nos la encontramos, pero es inversión a largo plazo con costes muy bajitos, muy bajitos, muy bajitos, y de manera muy diversificada y muy automatizada. Y los puedes tener con más riesgo, con menos riesgo, depende de ti. Yo creo que no hay cara oculta, de momento, ¿eh? O por lo menos yo no la he visto todavía. Y si no hay cara oculta, ¿por qué no invierte la gente en ellos? Pues es muy buena pregunta. Mira, yo llevo dando clase de mercados financieros en una universidad desde el año 2002, o sea que llevo 23 años, ¿no? Y bueno, pues depende del año, pues 8 o 10 clases, ¿no?, sobre lo que pasa en los mercados. Y todos los años, cuando doy la clase hablo de los fondos indexados, le pregunto a la gente, oiga, si el 90% de los fondos indexados, bueno, si el 90% de la gestión activa se queda por detrás de los índices a los que replican, si el 80% del mercado lo tienen 4 bancos, ¿no? Si esos bancos de media pues cobran el 2% de costes y comisiones, cuando los fondos indexados pues te cobran pues entre el 0,25 y el 0,50, o sea que te ahorras el 75% en costes y comisiones. Si además esos señores se equivocan al comprar y vender, ¿por qué siguen teniendo, tantos años después, el 80% del mercado, ¿no? Claro. Bueno, pues porque, uno, la gente no lo sabe, y aquí estamos para contárselo. Bien. Dos, porque es verdad que es difícil de entender. O sea, los costes y comisiones de los fondos que te venden los bancos no son explícitos, están dentro del fondo y van en el valor liquidativo, ¿no? Claro. Entonces, no es que el fondo no te dé rentabilidad, es que el fondo del banco A te ha dado una rentabilidad del 3% cuando te tenía que haber dado del 5%. ¿Vale? Y finalmente, pues porque estos bancos tienen la confianza de los clientes. Llevan 150 años en el mercado, y en muchos sitios de España, pues el señor de la sucursal bancaria pues va a la comunión de tus hijos, y en Almendralejo pues es una persona muy conocida, y tienes trato con él y te tomas un café con él y te aconseja y hablas de tu vida personal.
y confundes pues pues amistad con negocios, ¿no? Y posiblemente pues es una mezcla de muchas razones, pero lo que está claro es que los bancos se defienden muy bien, Bien. que muchos años después siguen teniendo el 80% del mercado, y yo creo que su cuota de mercado, pues espero que baje un poco, pero no creo que vaya a bajar demasiado en los próximos años. Es que me has quitado la siguiente pregunta. Me la acabas de responder y era qué diferencia existía entre invertir con bancos o con Indexa, por ejemplo, ¿no? Pero como esta ya me la acabas de responder, dime qué facilidades le da Indexa Capital a un cliente que sea totalmente neófito para invertir. Bueno, la facilidad es que Indexa es muy facilito. O sea, en Indexa nosotros vamos a gestionar la cartera discrecionalmente del cliente, Sí. pero le vamos a abrir una cuenta a su nombre en un banco, ¿no? En este caso, pues o bien puede elegir entre Inversis, en CaixaBank, o si está en Francia, pues lo puede abrir en Saxo. El caso es que en Indexa lo que puedes hacer es meter dinero y sacar el dinero, ¿vale? Y pocas cosas más puedes hacer, ¿no? Bueno, nos puedes llamar a ver si te explicamos algo y tal, pero en general te vamos a decir, oye, mira, lo hemos contado aquí en este artículo del blog, Vale. o no te preocupes porque mira, esto está explicado aquí en esta FAQ, ¿no? que tenemos a disposición de los más de 100.000 clientes. Yo creo que lo que da Indexa es bajos costes, diversificación y sencillez, ¿no? Y cumplir lo que prometes, ¿no? Que no es nada fácil. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir, contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. ¿Recomiendas seguir algún tipo de cartera? Es decir, o sea, evidentemente conoces la cartera permanente, cartera Google. ¿Recomiendas seguir alguna de ellas o...? No. Vale. Recomiendo que la gente se autoperfile, Vale. que no se mienta a sí mismo, que es muy importante, y que una vez que haya entendido cuánto de renta variable tiene que tener, cuánto de renta fija y cuánto es el colchón financiero, que siga su plan y que no se aparte de él, independientemente de si Trump sube las tarifas o baja las tarifas, o si Xi Jinping amenaza con invadir Taiwán o lo deja de hacer. Hemos hablado de Indexa, quiero hablar ahora un poquito de Bwater Funds. Cuéntanos qué es y cómo puede ayudarnos. Pues Bwater Funds es una gestora que invierte en un nicho de mercado, invierte en compañías de tecnología en España y Portugal, compañías con flujo de caja positivo, que es bastante raro paradójicamente, o con la caja para llegar al flujo de caja positivo, es decir, que no necesite nuestro dinero. Y luego invertimos sobre todo a través de secundarios. Secundarios, que no sabrá la gente lo que es que en vez de meter dinero en la empresa, ¿vale? Lo que hacemos es que compramos participaciones a los socios que ya están en la empresa para que estos socios puedan tener liquidez, ¿no? Típicamente son socios del principio, amigos de la familia, inversores iniciales que ya quieren recuperar su capital, o los propios emprendedores que quieren diversificar un poquito su riesgo, ¿no? Y nada, ahí tenemos 20 millones de euros bajo gestión. Es un espacio mucho más pequeño que el de Indexa, donde tenemos 3.200 millones bajo gestión. Y bueno, pues solemos hacer inversiones del entorno de 1 millón de euros por inversión, y el objetivo es que invertimos y luego al cabo, pasados unos años, pues queremos desinvertir
y recuperar el capital vendiendo de media con 3 veces, ¿vale? el valor de lo invertido, ¿no? Entonces, nosotros invertimos en esos fondos, François Unai y yo, ¿vale? Ponemos siempre no menos del 10% del dinero de todo lo que se invierte para que haya lo que se llama skin in the game. Sí. Skin in the game es que te juegues mucho por la inversión y que en este caso ganemos o perdamos más por el dinero que ponemos que por las comisiones que cobramos a la gente que invierte con nosotros. Sí. Y en ello estamos. Invertimos en todo tipo de startups. Invertimos en startups tenemos varias empresas de e-commerce, tenemos varias empresas de software as a service. Para entendernos es pues un software que provee de sus servicios en la nube, ¿no? y al cual los clientes se suscriben. Y luego tenemos empresas más raritas, ¿no? Pues somos socios de Autocines, que tuvo la Autocine aquí en Málaga. Claro. Que es una empresa que va muy bien. Y de hecho vendieron el Autocine de Málaga y han pagado un gran dividendo. O somos accionistas también de 5 Coworking, que son espacios de coworking en Madrid, ¿no? Que es un negocio que también va muy bien. Tienen que estar expuestos a tecnología de alguna manera, pero a veces la manera es así un poco tangencial. Vale. ¿Cuáles son los criterios que tenéis más o menos en cuenta a la hora de decidir si invertís en una empresa o no lo hacéis? Bueno, aparte de que esté en ese cajito, en esa cajita de tecnología, de que esté en tecnología y que tenga cash flow positivo, bueno, pues tiene que tener un mercado relativamente grande, a veces no es tan grande, ¿vale? Tiene que tener, si el mercado es creciente, mejor que un mercado decreciente. Los emprendedores tienen que ser honestos, nos tenemos que fiar de ellos, y luego tienen que ver la vida de manera parecida a nosotros. O sea, nosotros no somos de asumir muchísimo riesgo y crecer muy rápido, sino somos de crecer más lentito y asumir un poco menos de riesgo. Entonces es muy importante que nos entendamos. Y finalmente, pues el precio tiene que ser adecuado, ¿no? Nosotros no ponemos muchas condiciones a la inversión, pero sí que tenemos que poder multiplicar ese dinero por 3, pues en un espacio vamos a decir, de 8, 9, 10 años, ¿no? Entonces tenemos que pensar que eso es posible y por lo tanto, pues eso nos lleva a invertir pues en unas condiciones que nos parezcan aceptables desde el punto de vista de precio. Bueno, yo creo que es más medible, ¿no? En este tipo de fase en la que vosotros invertís que, por ejemplo, en una fase seed o pre-seed, donde ahí es la idea y hay mucho más riesgo, ¿no? Es decir, creo que lo ha dejado bastante claro que no queréis asumir ese riesgo. Evidentemente habrá equivocaciones, pero más o menos, ¿de cuántas inversiones soléis acertar o fallar? ¿Tenéis una media? Sí, bueno, cuando empezamos pensamos que el 10% de las empresas quebrarían, ¿vale? Y de momento vamos en esa línea, ¿no? O sea, tenemos 22 inversiones y tenemos 2 empresas que van a ir a la quiebra, ¿no? O sea, que va en esa línea. Para que la gente se haga una idea, esto no es lo común. Cuando estás en etapas que tú has mencionado, seed o pre-seed, que son etapas muy tempranas, ¿no? Donde a lo mejor pues solamente hay un equipo emprendedor y un poquito de producto, pero ni siquiera han lanzado. Ese tipo de empresas es normal que vaya a la quiebra hasta el 50% de ellas. Yo, como hablábamos fuera de cámara, es un tipo de empresa que solemos llevar, ¿no? Dentro del despacho. Y lo que nos ocurre es que vemos que muchas de ellas tienen como mucha actividad personalísima o es muy dependiente del socio. ¿Soléis fijaros en este tipo de empresa o qué hacéis o cómo podéis hacer que el socio se desmarque de esa empresa en la que es un papel muy importante? Muchas de las causas, o sea, las causas de mortandad de las empresas, o sea, la primera suele ser que no hay mercado, o sea, te has metido en un sitio donde no hay un mercado cierto, pero luego están, entre las principales están las desavenencias entre los socios, ¿vale? Entonces, que pueden ser socios financieros o entre los socios fundadores. Entonces, obviamente en esas etapas tempranas todavía hay más riesgo porque la relación entre los socios
es temprana, ¿no? Claro. Se está haciendo todavía, ¿no? Sí. Cuando han pasado 10 años, pues esa relación está más cimentada, cada uno ha encontrado su sitio y ya sabemos cada uno de qué pie cojea el otro. Claro, nosotros no invertimos en etapas tan tempranas porque precisamente todo tiene mucho más riesgo, ¿no? Claro. Cuando tú inviertes en etapas tempranas, pues lo que tienes que esperar es que ese dinero lo tienes que multiplicar por 10 veces. Vale. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como el 50% de empresas se va a ir a cero, tienes que recuperar tu capital con el otro 50%. Claro. En nuestro caso, como solo el 10% de las empresas se van a cero, podemos asumir menos riesgo y por lo tanto necesitamos multiplicar el 90% de inversiones por menos dinero. Pero sí, las desavenencias entre socios son una de las principales causas de mortandad de las startups. Sí, esta parte me gusta. Y como tienes bastante experiencia con socios, ¿cómo recomiendas llevar la empresa junto al socio? Es decir, bajo tu experiencia, ¿qué es lo que tienes que evitar a toda costa? Pues lo que tienes que evitar a toda costa es no tener una conversación muy realista con tus socios al principio, ¿no? Vale. O sea, al final, cuando empiezas a montar la empresa, tienes dos cosas. Uno es, tienes que poner un pacto de socios que regule la relación entre los socios antes de que haya algo, ¿no? Y decir, oye, si te marchas de la empresa, pues lo que sea, pierdes tus acciones o las tienes que vender a X dinero, porque aquí Claro. tienen que estar los que estén trabajando o como quieras definir la relación. Pero eso se tiene que hacer muy pronto. Y lo segundo es, tienes que tener una conversación muy profunda con tus socios, decir, oye, estamos aquí porque nos vamos a jubilar y se lo vamos a dejar a nuestros hijos, o no, o esto vamos a estar 10 años, o no, esto es un tema de solo vamos a estar 5 años, queremos asumir mucho riesgo, queremos tener socios externos, no los queremos tener, queremos mandar, no queremos mandar, yo quiero ser el CEO, ¿tú qué quieres ser? Bueno, son todo temas fundamentales que no se pueden dejar para el futuro, ¿no? Porque si los dejas de hablar en el futuro, pues lo que te vas a encontrar luego son sorpresas que llevan en muchas ocasiones a la pérdida de la empresa, ¿no? Sí, yo he visto en muchísimas ocasiones que no se hace ese pacto de socios, sino es o cuando entra ya el inversor, cuando se plantean el pacto de socios, o cuando ya está el problema. Y una vez que ya está el problema, tiene muy difícil solución. Entonces, nuestra recomendación siempre es pacto de socios. Pero ¿cuál crees que son esos puntos clave o dirías el punto más clave que tiene que tener el pacto de socios? Yo creo que, o sea, más que el pacto de socios, que, bueno, hay pactos de socios más o menos estándar, ¿no? Que regulan, pues, oye, en qué nos tenemos que poner de acuerdo en la Junta General de Accionistas, en el Consejo, si hay un dragalón, si hay un tagalón, si tenemos exclusividad, si tenemos permanencia, aparte de que una cosa que se puede definir como abogado, ¿no? Yo creo que lo más importante es la filosofía detrás, ¿no? Pero vemos vemos la vida de manera igual o no vemos la vida de manera igual, ¿no? Claro. O sea, tú quieres trabajar mucho y yo poco, tú quieres dedicarle mucho tiempo a tus hijos y yo quiero ir a muerte, yo quiero coger mucho capital y ponerme a perder mucho dinero o no, yo quiero pagar dividendos, no quiero pagar dividendos. O sea, es muy importante que los socios tengan una idea muy clara de si están en sintonía, ¿no? Sí. Y por eso yo creo que es muy buena idea tener un pacto de socios el primer día, porque se fuerzan estas conversaciones, ¿no? Sí, y además es al principio, tienes la ilusión y eres más... Es decir, puedes tender más a flexibilizar un poco ese pacto de socios que cuando ya está toda la carne en el asador y hay dinero en juego. Eso es. En Bewater, además de ese aporte económico que dais vía inversión, ¿aportáis otro tipo de sinergias o aportáis apoyo? ¿Cómo funciona en ese aspecto? Bueno, nosotros a todos los emprendedores en los que invertimos, lo que les ofrecemos es tener una reunión mensual con ellos, ¿no? Vale. Bueno, pues en esa reunión mensual pues se trata de lo que quiera el emprendedor. A veces podemos ayudar porque sabemos del sector, a veces no sabemos nada del sector y podemos ayudar pues con temas financieros, vale, o temas
o errores que hemos visto cometer a otras startups en esos sectores, ¿no? Pero luego hay gente que nos quiere ver trimestralmente, semestralmente y alguno hay que no nos quiere ver nunca, ¿no? Bueno, pues si no nos quiere ver nunca y la empresa va bien, pues tampoco tenemos mayor. Estamos a disposición del emprendedor para ayudar en lo que necesite el emprendedor. ¿Cuál es el error más común que ves en este tipo de empresas? Pues el error más común, bueno, hay varios. Pues venga, varios. Pero hay varios. Uno es internacionalizar antes de haber tenido éxito en tu propio país y tener el modelo de negocio mínimamente aquilatado, ¿no? Porque si no eres capaz de ganar dinero donde te conoce todo el mundo, pues es complicado que vayas a ganar dinero en cualquier otro sitio. Y luego muchas veces también se da el error de, en el momento que recibes un flujo de capital, ¿no? Recibes una ampliación de capital, sí, es malgastarla, ¿no? De repente eres un emprendedor que has estado gestionando muy bien con la escasez, en la adversidad, has llegado a tener break-even, tienes una compañía rentable y de repente te dan dinero y decir, oye, pues ahora vamos a... Tenía 2 vendedores, vamos a coger 20, ¿no? Bueno, pues has pasado de la escasez a la abundancia y lo normal es que ese paso a la abundancia pues no salga bien. ¿Solías hacer esa inyección de forma fraccionada para evitar justo este error? No, la verdad es que no. Vale. Te lo apuntas, ¿no? Bueno, no, es que depende, ¿no? Sí, lo que pasa es que es complicado convencer a un inversor, a un emprendedor que le vas a dar el dinero fraccionadamente cuando otros inversores, claro, es un tema de competencia, ¿no? Están dispuestos a dárselo todo por delante, ¿no? Vale, yo es que he visto algunos que sí que lo hacen en función de hitos, van abriendo un poquito más el grifo. Existe eso, pero te puedes quedar fuera de la operación, porque claro. Hay otros inversores dispuestos a dárselo todo por delante, ¿no? ¿Piensas que ahora mismo estamos en una burbuja en cuanto en el sector emprendimiento sobre levantar rondas de inversión? Yo creo que hubo más elementos que se parecieran a una burbuja en los años 2021 y 2022. Vale. ¿Vale? O sea, en los años 2021 y 2022 sí que había mucha facilidad para levantar fondos de capital riesgo. Como había mucha facilidad para levantar fondos de capital riesgo, había mucho flujo de inversión en el mercado. Como consecuencia de esa competencia por las operaciones, los precios que se pagaron pues fueron extraordinariamente elevados, ¿no? Claro. Y yo mi vaticinio es que aquellos que invirtieron, la mayoría de los que invirtieron en los años 2021 y 2022, pues los retornos 10 años más tarde van a ser pobres, ¿no? Claro. Yo ahora mismo no percibo esa burbuja, ¿no? Sí. Pero de nuevo, si la hay o no la hay, esto lo vamos a ver dentro de 10 años, ¿no? Cuando los retornos de los inversores sean reales. Claro, es verdad que lo que dicen, ¿no? 21-22 estaba como el grifo muy abierto y se percibía mucho lo que decía yo antes, ¿no? De que todo el mundo quería levantar una ronda y a lo mejor ni se planteaba si la necesitaba o no la necesitaba, sino que simplemente decía, estaba viendo que se invertía, que se conseguía inversión más fácil que en años anteriores y accedían a rondas. ¿Tú consideras que toda empresa sí o sí tiene que tener rondas de inversiones? No. Es que es como una moda, ¿no? De que ahora... No, seguro que no. Si no levantas ronda, ya no... Como que no estás en la... Una de las peores... Esto es otro de los errores que hay en el libro, para el que lo quiera leer, pero uno de los peores errores que he cometido yo fue... Nosotros estábamos sentados encima de 200 millones de euros de caja que no necesitábamos. Como consecuencia de normalmente un gestor está mucho mejor con 200 millones que sin ellos. Claro. ¿No? Pues ¿por qué? Pues porque tienes una empresa más grande, porque los puedes utilizar, te puedes pagar más dinero, puedes comprar cosas, que es más divertido, tener más empleados, y con una empresa más grande normalmente tu sueldo y tu variable pues van a subir, ¿no? Sí. En vez de devolver ese dinero a los inversores, pues lo que hacemos fue invertirlo,
¿no? Compramos un competidor, Vale. éramos franceses, en este caso compramos un competidor en Alemania, pagamos demasiado, que es una cosa típica en las posiciones de adquisiciones, especialmente si te compras el número 1 del mercado. Claro. Vas a entrar en un proceso de subasta y vas a acabar estresando todas las condiciones y vas a acabar pagando demasiado. Ese fue nuestro caso y unos años más tarde pues tuvimos que hacer un write-off pues de más de la mitad de lo que habíamos pagado por esa inversión, ¿no? Y todo esto al hecho de que yo soy muy poco partidario, estoy en contra de levantar dinero si no sabes exactamente qué vas a hacer con él. Sí. ¿Vale? Porque lo más probable es que lo malgastes. Yo es un error que suelo ver en clientes, ¿no? Cuando plantean o están dentro de la operación que tienen esa Excel, ¿no? Que todo lo aguanta, ¿no? Pero no son realistas a la hora de qué hacen con ese dinero, para qué necesitan realmente ese dinero. Que me vienen a la cabeza 3 clientes que están justo en esa fase de decir, sí o sí quiero ronda de inversión, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el marco temporal? ¿Dónde te lo vas a gastar? ¿Por qué te lo quieres gastar? Porque además de que eso lo tienes que explicar al inversor, tienes que saberlo tú, ¿no? Hasta dónde quieres llegar con ese dinero. Hay una frase de Luis Martín Caviedes, que es socio nuestro, que es quizá el mejor inversor en tecnología de los últimos 20 años en España, y dice, mira, normalmente la gente levanta una ampliación de capital, la levanta para internacionalizar, sí, para correr más, y eso es una buena... Eso acaba no siendo tan mala inversión para el inversor, porque lo que permite es quedarse con un porcentaje importante de una empresa buena en su mercado de origen, claro, pero que ha fallado en su expansión internacional, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hay que tener muy claro cuando levantas el dinero para qué lo quieres, y efectivamente yo tengo la impresión de que mucha gente levanta el dinero con mucha alegría, sí, sin saber... sin tener unas mínimas métricas de si lo inviertes y cuánto inviertes, qué va a pasar con ese retorno, ¿no? Sí, además que pierdes esa noción del dinero, como decías antes, ¿no? Que pasa de la escasez a la abundancia en un tiempo relativamente corto, que no viene del sudor de tu frente, sino que te ha llegado pues porque hayas levantado esta ronda, y luego creo que gestionar ese dinero tienes la mano más abierta, ¿no? A la hora de moverlo. Claro, de repente, pero porque es normal también, porque tú, o sea, tenías todos tus sueldos y salarios muy contenidos. ¿Por qué? Pero porque tú te pagabas 30.000 euros, entonces le pagabas 25.000 a los que trabajaban para ti. ¿Te entran 5 millones de euros? Pues ¿qué haces? Pues de 30.000 euros tú pasas a cobrar 80.000. Claro. Automáticamente los que tienes al lado quieren cobrar 60.000. ¿Vale? Y no solo eso, sino que como tú ya cobras 80.000, cuando vas al mercado francés dices, bueno, no, es que aquí esto es mucho más caro, pues tendrán que cobrar 80.000 como yo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues vas teniendo una inflación de costes y salarios, bueno, pues que no tenías antes. Claro. Yo hay una pregunta que suelo hacer a muchos de los que vienen, y es si el socio siempre tiene que cobrar dinero. No tiene por qué. Perdón, no la he matizado, hablo del fundador. Sí, lo he entendido, vale. lo he entendido así. No tiene por qué. Es conveniente, ¿vale?, que se ponga un sueldo de mercado. Vale. Es conveniente porque si no, en realidad lo que estás haciendo es falso. O sea, a la hora de vender la empresa, sí, estás un poco falseando la realidad, ¿no? Porque tampoco pasa nada porque el que la compra ya sabe que el que se vaya a estar en ese puesto va a tener que tener un sueldo de mercado, ¿no? Pero es conveniente por disciplina que cobre un sueldo de mercado. Ahora bien, inicialmente, pues no es anormal, y a mí no me parece mal, y me parece una buena alineación con los socios, que tú cambies socio como fundador, ¿vale?, sí, por participaciones de tu empresa, ¿no? Eso lo que te hace es alinearte muchísimo con tus socios, sí, ¿vale? Y mostrar un nivel de lo que llamábamos antes, ¿no?, de skin in the game, ¿no?, de decir, oye, no, lo estoy apostando todo. Todo por ahí. En esa empresa que yo fundé, yo durante esos 3 años no cobré nada, ¿vale? Y bueno, no cobré nada porque al final yo era el mayoritario de la empresa y era también la manera de decirle a los inversores, oye, que yo esto
me lo creo, que lo estoy intentando en serio. Y bueno, yo creo que eso ayuda, ¿no? Vale. No quiero decir que sea recomendable ni que lo haga todo el mundo, pero que es una opción válida, especialmente en etapas iniciales, ¿no? Vale. Cuando la empresa ya está en rentabilidad, no tiene ningún sentido que el fundador no se pague un salario de mercado. Yo pienso igual. De hecho, siempre que puedas empezar a cobrar, recomiendo que lo hagas porque también vas a ver recompensado todo el esfuerzo que estás haciendo, que ni mucho menos valdrá lo que te vas a pagar, pero ya tienes cierta recompensa de lo que haces, ¿no? Entonces hay un libro no me acuerdo cómo era el americano, que era el de Profit First, ¿no? Que siempre te recomienda que primero te pagues a ti como dueño y luego hagas pues ciertos repartos de ingresos, ¿no? Pues para inversión, para pagar impuestos, para los trabajadores, para tal. Y el primero siempre dice primero el socio. Primero el fundador. Primero el fundador y ya luego el resto. Bueno, viendo más o menos todo de lo que hemos estado hablando, ¿no? En temas volviendo un poquito a fondos de inversión, siempre me gusta, de fondos indexados, perdón, siempre me gusta como ver esa parte final, ¿no? Es decir, yo ya estoy en mi fase de jubilación, ya tengo el dinero que considero pues oportuno para poder vivir jubilado, sea la edad que sea. ¿Cómo haces esa retirada de dinero para disfrutar de ella? Sabes que está la famosa regla del 4%, etcétera. ¿Cómo piensas? Bueno, esto es muy subjetivo, ¿no? Depende de muchas cosas. Depende de si te lo vas a gastar, si no te lo vas a gastar porque eres una hormiguita y no te gastas las cosas y entonces lo que vas a hacer es dejárselo a tus hijos, a la siguiente generación, en fin. Pero en general, fiscalmente va a ser muy eficiente retirar mensualmente, ¿no? Porque lo que vas a hacer cuando ya dejas de trabajar, tu nivel de IRPF, del impuesto de la renta, va a bajar muchísimo porque Claro. vas a recibir la pensión del Estado y poco más. Y entonces, si tú retiras, pues por ejemplo, 1.000 euros al mes, 1.500 euros al mes, es muy posible que el impacto fiscal sea muy relevante y muy beneficioso, ¿no? La alternativa es cobrarlo todo de golpe. Lo que pasa es que si tienes un plan de pensiones o un fondo de inversión, pues vas a tributar. Claro, De repente, si es un plan de pensiones, pues tributarás por tu IRPF. Y si lo coges todo de golpe, a lo mejor te vas al 50%. Claro. Y si tienes fondos de inversión, pues vas a tributar pues, al 30% seguramente, ¿no? Posiblemente fiscalmente lo más eficiente es retirarlo mensualmente, pero luego hay que mirar los objetivos de las personas y si te hace falta el dinero o no te falta el dinero. Para aquella persona que lo quiera como complemento de su pensión, entiendo que sí, que irías haciendo esa retirada mensuales y seguirías reinvirtiendo parte de lo que... Por ejemplo, en Indexa nos puedes decir, oye, quiero retirar 500 euros al mes y nosotros... Automáticamente te vamos vendiendo 500 euros al mes, te minimizamos fiscalmente lo que tenemos que vender y hasta que no nos digas lo contrario, pues vas a recibir 500 euros al mes. Ya por ir finalizando, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que está ahora mismo pensando en fundar su empresa? Pues el consejo que le daría es que si no está muy convencido de que eso es lo que quiere hacer y que eso es lo que quiere hacer y que no quiere hacer otra cosa, pues que no lo haga, ¿no? O sea, emprender es muy duro, las probabilidades están contra ti y por lo tanto tiene que ser algo que te sale de dentro, que es que estás convencido que eso es lo que quieres hacer. Es verdad que es durísimo, las probabilidades están contra ti, pero vamos a darle un poco de ánimo. Yo estoy muy contento. O sea, yo nunca había querido ser emprendedor. Hostia. Yo soy hijo de funcionarios. Vale. Y mi familia es militar prácticamente toda, tanto por arriba como por abajo. Tengo una hija militar, sí. Hostia, qué bueno. Y bueno, pues cuando fui a Estados Unidos, pues fui a la Universidad de Harvard. Ahí me estuvieron diciendo durante 2 años que si no era emprendedor, pues que no cambiaría el mundo y que mi vida no valdría la pena. Me lo creí y cuando volví, pues ya no quería más que ser emprendedor, ¿no? Y bueno, pues yo estoy muy satisfecho. Me da muchísima satisfacción poder manejar mi destino, poder crear empleos para la gente.
y me parece que efectivamente es una de las maneras que tienes de cambiar el mundo, ¿no? O sea, no te quiero decir que siendo empleado por cuenta ajena no lo puedes hacer, pero Sí. es mucho más difícil, ¿no? O sea, como emprendedor claramente tienes mucho más el volante para gestionar el destino y dónde quieres tener impacto, ¿no? Y, bueno, esa es la parte buena. Y la parte mala es, bueno, pues que es muy duro y que estadísticamente, de media, pues vas a ganar más dinero trabajando por cuenta ajena. Claro, tienes que, es decir, al final la resiliencia es un factor muy, muy importante a la hora de emprender. Sin duda, la resiliencia financiera, económica, mental, hay que ser resiliente y llevarlo con mano izquierda. ¿Tú piensas que el emprendedor nace o se hace? Yo pienso que se hace. Habrá gente que nace emprendedor, ¿no? Pero yo no recuerdo o sea, antes de los 27 años no recuerdo que nunca hubiera querido ser emprendedor, ¿no? A lo mejor alguien me dice, no, pero lo tenías ahí escondido y tal, no sé qué. Bueno, pues a lo mejor, pero yo desde luego yo quería ser banquero de inversión Vale. y alto directivo y cobrar mucho dinero y ya está, y no asumir demasiados Riesgo. riesgos, ¿no? Y a partir de los 27 años que volví de Estados Unidos, pues ya solo quería ser emprendedor. Joder, pues me llama la atención porque te diría el primero que nos dice que se hace. Es decir, normalmente suelen responder que se nace, pero el se hace es como ese complemento para poder llegar a emprender. Pues no lo sé, a lo mejor soy un outlier. Hombre, de esto va el podcast, ¿no? De conocer diferentes opiniones y esta me gusta mucho porque es la versión diferente a la que se suele dar, ¿no? Es como que el emprendedor siempre tiene esa sangre, ¿no? De crear o esa creatividad y tal, pero yo pienso también que un componente muy, muy importante es el se hace, ¿no? Es esa formación, es decir, a ti, yo pienso, ¿no? Que fue, bueno, lo acabo de comentar, ¿no? Que Estados Unidos, Harvard fue lo que te fue inyectando, ¿no? Esas ganas de emprender. Me llama mucho la atención porque sé que en Estados Unidos es muy común esa inyección y lo hemos hablado al principio, que aquí en España no tanto. ¿Piensas que en Estados Unidos es demasiado exagerado esa inyección del emprendimiento o está bien? No, creo que no. O sea, Estados Unidos es uno de los países con el PIB per cápita más elevado del mundo. Es uno de los países, bueno, es el país que tiene las mayores y más exitosas empresas del mundo. Y bueno, tiene otras cosas malas, ¿no? Familiar, o sea, que podemos discutir si se vive mejor en España, si somos más felices, ¿no? Yeah. Pero financieramente, la verdad es que la capacidad de generación de negocio, de creación de empresas y de creación de empresas exitosas de Estados Unidos, pues casi no tiene parangón mundial, ¿no? Entonces, no, yo creo que debíamos copiar muchas cosas de allí. Yo comparto lo que dices. Y ya como colofón final, como última pregunta, ¿qué consejo le darías a esa persona que no ha invertido y que está pensando en ello? Que empiece ya y que para reducir su ansiedad, pues que empiece con poquito dinero y que lo meta mensualmente, 100 euros, 200 euros, 300 euros, lo que pueda, y que vaya viendo cómo se componen los retornos de ese dinero que va metiendo. Pues nada, hasta aquí llegamos. Te doy las gracias por todo lo que nos has aportado y la verdad que me ha gustado muchísimo.